the weekly ICC Cafecito. As we shared with you, this is a community that's united in a social atmosphere, just kind of sharing from our hearts and what's our concerns, what has worked for us and what hasn't. And 9 months into this whole COVID pandemic, we have a lot of questions about the vaccines and what is the pathway to really trying to bring a balance to keeping our families healthy. And so thank you for being here with us today. I'm going to say this in Spanish and we'll come back and share with you. And Elizabeth's going to help us with the translation. Quería presentarles de que el señor Carruthers, que es el director ejecutivo del State Council del Developmental Disabilities, SCDD, SCDD, es un gran amigo de nosotros y un luchador de nuestros derechos a nivel del Estado. Él también tiene familia, que es parte de nuestra comunidad, entonces él también habla como un padre. Entonces, para mí es un gusto verlo aquí y que poder compartir esta información. Bienvenido, señor Carruthers. Thank you so much. So it's great to be here. It's good to see. There's only a few people with cameras on, but I see some people I know and friendly faces. Hello, Martha. Hello, Dora. Hello, Josefina. Hello, Gladys. Good to see you. Nestor, hi. How are you? Hi, Ruby. You were just on camera. You just went off camera. Maribel, good to see you again. Good to see you all. I'm happy to be here for the next hour in whatever way is helpful for you. If you want to just ask questions and answer questions, we can do that. I've got a few resources I want to put into the box, the chat box, so everybody can ask them. I've got a PowerPoint. I told Fernando and Elizabeth that I have it in Spanish, but my Spanish is so bad. You would just laugh the whole time. But also the PowerPoint in Spanish is actually is old. It was done 3 weeks ago and so much has changed so fast. Una de las cosas, primero que nada, está muy contento de estar aquí con nosotros. Él está diciendo, bueno, primero pues saludando a todas las personas que reconoce muchas caras, dice, y muchas no se ven las caras, pero a muchos reconoce y le da mucho gusto estar aquí. Viene con hay cierta información, hay una información que él va a poner en el chat para que ustedes la tengan y hay otra información. También tiene un PowerPoint que él iba a presentar y lo tiene en inglés y en español, pero su español es muy malo, dice, muy malo y nos veríamos de su español, pero sin embargo, él viene aquí, quiere saber si queremos comenzar con preguntas o de todas maneras viene con información. Dice que el PowerPoint, la información cambia tan rápido. El PowerPoint es de hace 3 semanas y información ya ha cambiado. So, el PowerPoint, aunque solo tiene 3 semanas hecho, ya de por sí, ya para ahora, ya hay ciertos cambios. And welcome. We're so happy that you are here with us. We understand that the information that you have is something that we've all been looking forward to hearing from someone that has gotten this information and is an expert in what you're going to share with us. We as a community have found multiple different factors that make us be afraid, not understand a lot of this, and this is what we were discussing prior to you coming onto the Zoom. And so we are not afraid to share all these things with you. I think that it would be good to share the PowerPoint, even if some things have changed, but that's just my opinion, depending on how you want it. Le decía yo a él que... Es que yo vi una cosa y hasta pero no, te la tengo que dar, no estoy segura. Okay. Le decía yo a él, bueno, que bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Le estaba diciendo que como comunidad nosotros tenemos diferentes
puntos de vista, diferentes preguntas. No nos da pena hablar con él y decir de toda la información que queremos recibir. Él tiene la experiencia por lo cómo ha estado envuelto en todo esto y le decía yo que pensaba yo que era bueno que comenzara con su PowerPoint, aunque la información haya cambiado tan rápido en los últimos 3 meses, pero de todas maneras se lo dejo a él. Me gustaría también comenzar con una pregunta que nos explique cómo se envolvió él específicamente en toda esta información. Fernando, Sure. you wanna? Yeah. So, well, one of the things, Aaron, there's several, but some of the key dynamics, and you may have already heard some of these in some of your other meetings at the state level, but as a community, the Latino community, for many reasons, has a distrust for the system, especially if it's a government-related one. And a lot of times, that distrust. Fernando, let me translate. Fernando le está diciendo a él que quiere él primero que sepa que estamos hablando de que como comunidad, nuestra comunidad muchas veces no le tiene fe a los sistemas, especialmente cuando los sistemas son Confianza. o confianza, no les tiene confianza, especialmente si son sistemas federales o de gobierno. So in that case, when it comes to something like a vaccine that's brought to you by a government entity, we're already who's the co-host? If you're the co-host, you have the power to mute, please. Thank you. Okay, unless Marta can become the co-host again. Thank you. So in that essence, we were asking the community here tonight, saying, where are you thinking? I mean, I know, for example, Elizabeth and I, we have our perspectives. She has hers, I have mine. Do we take it? Do we not take it? And of course, we want to be healthy. We want to be here for our families. And we want to be able to trust. And so we think from both the information and the data that you have, and also we wanted to open it up from a culturally relevant perspective to say, is this the right thing to do? So that's just a couple of some feedback. Continuando con la misma conversación, Fernando le dice a él que queremos poder tener la habilidad de, como ya lo decíamos, poder hablar de las diferentes perspectivas. Él le daba el ejemplo de nosotros. Fernando tiene una perspectiva, yo tengo otra, y no sabemos cuál de las será la mejor. Claro que queremos estar saludables y claro que queremos estar aquí para nuestros hijos, pero la verdad es que se necesita esa claridad de información. So, Aaron. Yeah, very good reason to have a lot of questions, a lot of fear, a lot of concern about the vaccine. Claro que sí, es en sí tienen razón por la cual puedan tener muchas preguntas y muchas ansiedades sobre la vacuna. The best you can do is to get the information, ask the questions you want, get the information you need, so you can make a decision for yourself about whether or not you think the vaccine's right. Exacto, lo mejor que se puede hacer es hacer las preguntas, buscar la información para que cada uno de nosotros pueda tomar esa decisión individual. And there's things, there's things the scientists know about the vaccine, and there's things the scientists don't know about the vaccine. Hay cosas que los científicos saben de la vacuna y hay cosas que los científicos no saben de la vacuna. So the best we can do is share what we know, be honest about what we don't know, and make the best decisions with what we know at the time. So lo mejor que podemos hacer es ser honestos en decirles lo que sí sabemos, ser realísticos en lo que no sabemos para que ustedes mismos puedan tomar esa decisión. So some resources I put into the chat. Hay algunos materiales que les he puesto en el chat. One is the governor's office. The governor has an office called Listos that gets information out to different communities for emergencies and other issues. Uno de ellos es la oficina del gobernador. Esa oficina es la oficina Calistos y esa
ellos ponen información. They put information, you said, I'm sorry, the last part. To get information about emergencies to different communities. Okay, ellos son responsables por poner información sobre diferentes emergencias a las diferentes comunidades. So I put a link to the video that they released. I got it just this morning. The link is in the video. It talks. It's in español and it's about vaccination and the facts. Les acaba de poner el link. Ese link salió hoy en la mañana y está en español y le habla de los factores o de las verdades de esta vacuna. And then we did 3 different items. One is plain language about the vaccine in Spanish. Nosotros hicimos 3 cosas. Una que es lenguaje simple sobre esta vacuna. The other is about how to avoid scams, also in español. Y otra cosa que hicimos es cómo evadir trampas, también hecho en español. And then I also put a link to my PowerPoint in español so that you can take it, you can have it, you can keep it. Y también les puse a ustedes aquí el link del PowerPoint en español de ellos para que ustedes lo puedan tener, que les quede a ustedes y que ustedes lo tengan. So I see Giovanna's question in there regarding the ingredients in it. And sí, está viendo una de las preguntas de Giovanna que dice cuáles son los ingredientes de esta vacuna. La pregunta dice, disculpe mi ignorancia de mi pregunta, pero yo estaba leyendo algunos ingredientes de la vacuna y uno de ellos decía colesterol. ¿Qué significa ese ingrediente? So one of them says, forgive me for my ignorance, but one of the ingredients here I'm reading, it says cholesterol, and I would like to know what is this, what does it mean? Let me go to, can I share the screen? Yeah, let's see. Who's the co-host currently? Vanessa, if you still are, can you share it with Aaron? I think I could do it here. Yeah, you can do it. Okay, I did it. So I will put up a Sí, les va a poner, slide with the ingredients. Les va a poner el slide que trae los ingredientes. So these are the ingredients for the Pfizer vacuna. Esta es los ingredientes de hay 2 vacunas, ¿se acuerdan? Esta es la Pfizer. Mm-hmm. I think the question was about why is cholesterol in there? Mm-hmm. And the cholesterol is a word that's related to the fats. So Yeah. there's the AR in them, the lipidos, Mm-hmm. and the other, it's part of the solution that the genetic materials in that transports the genetic materials. So when you think of a vaccine, there's liquids in there. So some of that is just the extra solution. So, la palabra, aquí lo que ustedes ven que dice colesterol son grasas que ustedes las pueden ver en estos, I guess, lípidos, estos ingredientes, y habla también de cuando ustedes ven el contenido de una vacuna, son los líquidos que ustedes ven en la vacuna. The Pfizer, the Moderna vaccine, here are the ingredients from the Moderna. Y estos son los ingredientes de la vacuna Moderna. So hay 2, como les dije, 2 vacunas y estos son los ingredientes. I'm not a scientist, so I asked the scientist, what does this all mean? So yo no soy ningún científico, so yo le pregunté a los científicos, ¿y esto qué quiere decir? And their answer was, it's basically grasas y azúcares, y sal. So, básicamente la respuesta que me dieron es que es básicamente grasas, azúcar y sal.
So the cholesterol is part of the fats, and it's a very, very, very small amount. El colesterol que ven es parte de esas grasas y es una cantidad muy pequeña. It's also only in Pfizer. También solamente se encuentra en la vacuna Pfizer. Moderna does not have the cholesterol. Ajá, esta Moderna no tiene ese ingrediente. Aaron, can I ¿Cómo weigh in no? on a comment? I see it there. If you think I'm wrong. Oh, sorry, Elizabeth, you can mute people. If I understand correctly, and I've kind of done this with other products, but sometimes a protein or cholesterol is introduced as a way for it to enter the body and then be able to travel through the body in an efficient way. So if I believe that's the case, that would be the reason why you would see something like cholesterol in a vaccine. That makes sense. En español, dilo en español. Ok, el comentario que le hice al señor Carruthers era de que yo tengo entendido de que muchas veces, porque yo conozco otros productos que se han introducido una proteína, como el colesterol en este caso con Pfizer, que se introduce en el modo de que cuando uno lo toma, le ayuda a navegar entre el sistema del cuerpo en una forma natural. Entonces yo pienso que esa es la razón que quizás tenga el colesterol. Yo no soy experto, no soy doctor, pero de mi perspectiva, esa es la razón que viéramos una parte de que el colesterol es parte de la fórmula. The ingredients are important because the main problem they're not seeing many people have problems, but if anybody has a problem, it's usually because they're allergic to one of the ingredients. Los ingredientes son importantes, porque los ingredientes aquí, las personas que han tenido una reacción es porque han tenido una reacción a los ingredientes. So this slide, the Pfizer has more ingredients than the Moderna, and I highlighted part of the ingredients. Can everybody see the highlighted parts? Yeah. Yeah. So, esta vacuna Pfizer tiene más ingredientes que la Moderna, y él le ha puesto pues allí en bold y sí podemos ver lo que ha subrayado. So that's what you want to look at to see if you know that you are allergic to any of those. So, esto es lo que ustedes deberían de saber, si ustedes saben si son alérgicos a estos tipos de ingredientes. Tienen que, tal vez lo sepan. Okay. Aaron, one question for you in talking about Pfizer and the ingredients. And I'll say this because I know a lot of the people here in this call will probably, if they haven't read the news, will read it soon. That just today, a very healthy doctor in his mid-50s took the Pfizer dose, the first one, and 2 days later, he died. And they're trying to figure out what was the reaction, what the cause, and of course, that's one death in millions of doses. So how would you respond to something like that? Dilo en español también, Fernando. Okay, la pregunta a Aaron era de que, y quizás ustedes no la han escuchado todavía, pero hoy en las noticias se dijo de que un doctor en buenas condiciones de unos 50 y algo años tomó el Pfizer y entre 2 días falleció. Entonces le estaba preguntando qué opina, y es una ocasión, pero es la única ocasión donde que alguien ha fallecido y no saben si era por el dosis o no, pero se supone. Last I heard, this was last week, there were 2.6 million doses given throughout the whole country, and they knew of 6 people who had allergic reactions. There's another question on the chat. Elizabeth, you may want to start
Gideon? Because there's Acaba de decir el que solo habían pocas reacciones que se han documentado hacia la vacuna, pero pues sabemos que también todo esto, no lo que dijo él, pero sí sabemos que es nuevo. So, creo que, ¿qué dijiste, Marta? Que hay preguntas en el chat. bastante. Pero antes de llegar a las preguntas, me gustaría preguntarle aquí a Aaron si podía darnos los side effects o porque sí tenía él un slide que hablaba de eso. Aaron, do you have the slide that shows I was concerned about the fact that I was reading the PowerPoint and I saw that it had that about the Pfizer, but it didn't have that about the Moderna, and I was wondering why. Le decía yo a él cuando yo estuve viendo el PowerPoint que él nos ha compartido, yo vi que había las contraindicaciones de la vacuna Pfizer, pero no vi que decía las contraindicaciones de la Moderna y quería yo saber por qué. Yeah, so the slide regarding the side effects are about Pfizer, only because at the time I just had, I only had access to the Pfizer information when I wrote this slide, which was in December. Since then I've had access to Moderna, and the side effects are similar. Ok, so él me dice que cuando él escribió tenía esta información fue por ahí en diciembre y esta era la única información que se tenía, las contraindicaciones de la vacuna Pfizer, pero que ahora, ya para ahora sí tiene las contraindicaciones de la Moderna y la verdad es que son similares. So the main side effect is it hurts. Yeah. You know, the arm hurts where you put it in. De las contraindicaciones es que, bueno, uno ya sea duele el brazo o duele la inyección. The other side effects regarding headaches, aches, it's weird because when I feel like that, I think I'm getting sick, but in reality, it's my body building up the immunity against the virus. So, pues están así como decimos los dolores de cabeza, el cansancio, y dice, es raro porque cuando nos sentimos así o él se siente así, uno piensa que algo le está dando y uno se está enfermando, pero sin embargo es lo contrario, es su cuerpo produciendo la habilidad de manejar esos síntomas o esa contraindicación. The main concerning side effect we already talked about, which is about allergic reactions. Y el efecto secundario más grande es el que ya lo hablamos, que es el ser alérgico a uno de los ingredientes. In every case, they were able to handle it with an EpiPen. So, en todas las ocasiones que ha habido una alergia, se pudo ser controlado con una EpiPen, dice que se llama. And so when you get the vaccine, they make you stay there for 15, 20, 30 minutes just to see if you have any reactions. Cuando te dan la vacuna, te dicen que te quedes ahí unos 15, 20 minutos para ver qué reacción tienes. So I don't know what happened to the doctor that Fernando talked about today. Yeah. Y él no sabe todavía de ese que habla de lo que le pasó al doctor. No ha leído eso todavía. What's impressive, Aaron, is that 2.6 million people have taken the vaccine and there's only been 6 reported cases of allergic reaction. I would think that that's a pretty strong number, right? That's a pretty strong number. And I'm sorry, Elizabeth. Dilo en español también. Perdón, la pregunta, Aaron, dije, de 2.6 millones de vacunas, las personas que han tomado la vacuna, y solamente hay 6 casos donde alguien ha tenido una reacción alérgica. Y en este caso, digo, pues parece que esos son muy buenos resultados. And they think those few people had the condition called anaphylaxis. So they think those people were already hypersensitive, hyperallergic to things. Y él contesta que de esas 6 personas han deducido que esas personas tenían esa condición. What's the condition called? It's right there on the screen, anaphylaxis. Anafilácticas.
que es una hipersensibilidad grave tal vez a estos ingredientes. So, es la razón por la cual esas 6 personas es lo que han concluido. But we're still learning. You know, as they give out the vaccine, they're still observing. And if you get the vaccine, you'll get a card where you can log into and say, you know, something bad happened to me. You can email them and let them know. Todos están aprendiendo ahorita. Así que esta información es nueva. So, cuando le dan la vacuna, le dan una tarjetita para que si algo le pasa o algo tiene, usted lo pueda reportar y ahí dar esa información. Yeah, so if you have an allergic reaction, you can say, I had an allergic reaction, and then they'll ask you questions more about your medical condition so they can learn maybe there's something unique about you that they are still, so they're doing, you know, their next stage of the study is observational. They call it phase 4 observational. Okay, so quieren saber cuáles fueron específicamente lo que le pasó a usted y creen que es muy específico a cada persona y en sí esa es la siguiente etapa de esta vacuna, lo cual es la observación. Aaron, that's the part that kind of brings a lot of fear because everybody feels that there's not enough information, right? So the people that are taking the vaccine are the ones that are going to be the sort of that observation group, right? So le digo yo que esa es una parte de las cosas que dan ese miedo porque las personas que están tomando la vacuna son las partes, en mi opinión, son el grupo de personas que van a ser las que están siendo en observación. I agree, and you're right. And I've told them that's not a good answer. So, él dice que él está de acuerdo y sí, y él ya se los ha dicho. Yeah. A él no le parece que eso sea muy buena respuesta. I've told them, you know, my families and my community are not going to, you know, they don't want to be experiments. You know, there's too much at risk. It's too hard. So él ya les ha dicho, mis familias y mis clientes no quieren ser parte de ese experimento. So es parte de lo que ha dicho. I did talk with the scientist. I had a special meeting with the scientist about it. And I want to share with you all what they have. I only have this in English. I'm sorry. So él sí ha tenido la oportunidad de hablar con los científicos y sí quiere compartir con ustedes lo que habló con ellos. So I asked, you know, how will the vaccine impact people with autism? How will it impact people with Down syndrome? How will it impact people with cerebral palsy? So él le hizo esa pregunta, dígame cómo esto va a impactar a las personas con autismo, a las personas con síndrome Down o las personas que tienen parálisis cerebral. Had a very long list, a lot of conditions. Yo tenía una lista muy grande de muchas condiciones. And this was the answer sort of for all of them, which is we don't really know. So esta fue la respuesta para todos y él dijo, la verdad es que no lo sabemos. But this is the scientists thinking around it. And I don't know if, Elizabeth, you just want to translate the answers. Yeah, y es lo que, the ones that are on the screen, translate that, y fueron las respuestas. No hay ninguna razón para creer que no es seguro. Está fuera de lo lógico, character, dice en inglés, pero realmente está diciendo, está fuera de lo lógico para que tenga un diferente impacto en personas con incapacidades. O sea, que no es lógico que pensemos que va a ser diferente para las personas con incapacidades que para los típicos, ¿verdad? Y la otra respuesta fue que los beneficios son más grandes que los riesgos. Y nosotros, we know people with disabilities do very badly. Y nosotros sí sabemos que las personas que tienen una incapacidad intelectual o una incapacidad, sí les va muy mal con el COVID. Tienen que, como quien dice, poner en una balanza los riesgos o el COVID, right? Y o en contra de lo desconocido o los potenciales riesgos de una vacuna. En sí, pues lo que está diciendo es que tenemos que balancear qué es lo que
¿Qué es lo que es preferible, los riesgos o en sí la vacuna o en sí la enfermedad directamente, el COVID? So Okay. I don't like those answers, but it's the answers that we have right now. A mí no me gustan estas respuestas, pero desafortunadamente estas son las respuestas que tenemos hasta ahorita. So to me, that means we got to get the best information that we have and make decisions for ourselves. So, para mí lo que puedo decirles es que tenemos que tomar la información, la mejor información que se ha dado y tomar la decisión individual por cada uno de nosotros. So would you guys like to pause there and kind of discuss this? Yeah. This is a lot. Vamos a hacer una pausa y vamos a discutir lo que se está hablando aquí. Pase el efecto para la vacuna. Yeah. Okay, so let's take some questions. A ver, Gladys, you want to start? Elizabeth, Yeah. I was going to ask if Aaron can expand a little bit. In addition to being the executive director with the state council, I know you're part of a very engaged committee at the state level on this whole pandemic thing. Can you expand on that, Aaron? So, antes de comenzar con las preguntas específicas, Fernando quería también que él les dijera a ustedes que aparte de ser él el director ejecutivo del State Council Developmental Disabilities, que también está muy envuelto en este comité estatal sobre esta información, y Fernando le está pidiendo que nos dé un poquito más de esa información. So I'm also a member of the Community Vaccine Advisory Committee. So, él también es un miembro de la comunidad o el comité asesor sobre las vacunas de la comunidad. And this is from the California Department of Public Health. So, Departamento de Salud de California. They created 3 committees. One is the Science Committee. One is the committee writing the guidelines, the rules, and then the third is us, the Community Advisory Committee. Crearon 3 grupos. Uno es el grupo de trabajo y revisión de seguridad científica, el grupo de trabajo para la creación de pautas o lo que escriben, y el otro es el comité asesor sobre las vacunas de la comunidad. Their values are security, transparency, and equity. Los valores en los que se enfocan son la seguridad, la transparencia y la igualdad. Bueno, en este caso la vacuna y la distribución. There are 70 members, and 5 are representing people with disabilities. En este comité hay 70 miembros y 5 de ellos son representantes de personas con una discapacidad. So my focus on there has been Mi enfoque hasta ahora ha sido people with developmental and other disabilities have to be as high of a priority as possible. que las personas con una discapacidad o una discapacidad intelectual tienen que ser de alta importancia o prioridad. People who are giving care to people with disabilities need to be as high as possible. Y las personas que están dando cuidado a las personas con una incapacidad tienen que ser altos en la prioridad. We have to know the vaccine is safe, and we also have to know how does it interact with other medications. Tenemos que saber que la vacuna es segura y también cómo esta vacuna interactúa con otros medicamentos. And people need to have a choice, and they need to have the information they need to make that choice. Y las personas tienen que tener opción o información y tienen que dárseles la habilidad de tomar esa decisión. So Fernando, there's a bit about the committee. Is there more that you'd like me to share about it? No, Aaron, thank you. That was perfect. I think that really establishes that you really have the latest information available to everyone. So thank you. Ya, so una de las razones que Fernando quería que él les
cubriera con ustedes lo que él se envuelve en este comité, es porque eso nos deja saber a nosotros que él tiene la última información. So I think we were successful at getting, regional center vendors, IHSS people in 1A. So they're considered healthcare workers, just like somebody working in a hospital. So cree él que han tenido éxito en el haber hecho de que los cuidadores o protectores de personas con capacidad o trabajadores hayan tenido una prioridad en este proceso y lo que, pues lo que se ve ahora. So han tenido éxito en eso. We're still fighting to get people with developmental and other disabilities to be a higher priority. We're having that fight now. I had phone calls with the governor's office today saying you have to do it, you have to do it. La otra prioridad que han tenido un poquito de dificultades de que hacer que los clientes o personas con una incapacidad física o de una incapacidad intelectual sean una de esas prioridades, y eso todavía en sí este día él estuvo con discusiones con el gobernador. So I believe people should get to have the choice as soon as possible, but it should still be a choice for them to make, and nobody forces them or tells them they have to do it. So él sí cree que debe dárseles la información y la habilidad de hacerlo lo más pronto posible, pero también sí piensa que cada persona tiene que tomar una decisión individual. So I'm interested for ICC members, what do you want to know so that you can have your questions answered as you're making a decision as to whether or not the vaccine's right for you? So él está muy interesado en saber de la comunidad qué es lo que qué son lo que queremos saber y qué es la información que se necesita para la comunidad. So yo pienso que por eso debemos de abrir el micrófono y comenzar con las preguntas. I believe that we should start taking the questions, and we were going to start with Gladys. Go right ahead, Gladys. Yes, hi. So I have two questions. The first one is, do these companies have liability if a person does suffer an adverse reaction? That's my first question. And then the next one, you just spoke about choice. Yes, we would want it to be that way, right? But right now we do have SB 227 that makes vaccines mandatory. So where will this vaccine land if we have the other schedule of vaccines as a mandatory requirement right now? Haz tu pregunta en español también. Sí, son dos preguntas que tengo para él. La primera es que si estas tres compañías tienen la habilidad, si alguna persona tiene reacciones adversas, y no estoy hablando de alergias, es de reacciones muy altas que pueden hasta matar a la gente, reacciones así, que si tienen la habilidad. Y la segunda pregunta es, ya tenemos una ley que hace que las vacunas sean mandatorias, que es la ley SB 227. Y mi pregunta es, ¿dónde caerían estas vacunas si van a ser mandatorias o no? Porque ya tenemos la otra ley. Yeah, I have not seen that the vaccine companies will have liability if something bad happens. Again, what I've seen is the worst that it's happened has been an allergic reaction that can be solved with an EpiPen. Though I know we in our... La primera pregunta, él no cree y no sabe que las compañías estas tengan ningún tipo tomen un tipo de responsabilidad, como lo que preguntaba Gladys, y lo más que ha pasado han sido alergias, las cuales han sido controladas con ese medicamento que usan para controlar las reacciones. But I also know that people with developmental and disabilities, complex needs were not part of the clinical trials. Pero también sé que ninguna de las personas con incapacidades o intelectuales o físicas, ninguno de ellos fueron parte de estos pruebas clínicas. So it's going to be a process where each person decides, okay, I feel like I have enough information, I'm going to go do it. And then
then you kind of look around and go, okay, they did it. It turned out okay. Now let me try it. They did it. Let me try it. So I think it's going to be a very slow, gradual process to build trust. So, él piensa que va a ser un proceso. Esto va a ser un proceso de, por ejemplo, una persona la toma la vacuna y mira, tú lo hiciste como te fue, y mira, tú lo hiciste como te fue, y al final esto va a ser algo que poco a poco va a poder darnos esa confianza. Y con la información necesaria. It would be better if there are absolute concrete answers, but the scientists and the doctors won't ever give absolute concrete. That doesn't mean something bad's going to happen, but they just have to like be sure and cover themselves just in case. Ya, so, no, los científicos y los profesionales, sería bueno que nos dieran respuestas concretas, ¿verdad? Concretas, pero aún así les puedo decir que lo duda mucho que ellos alguna vez nos den información o una decisión concreta, porque ellos se protegen mucho y ellos por lo general no lo van a hacer. And so my advice is that you collect your information, you make a decision, but if you have additional questions, that's when you talk to the person who knows your health the best and knows the vaccine. So if that's your doctor or some other healthcare provider, that's the person who can speak directly to you and your situation or your family member situation. So, al final del día, él está diciendo, lo mejor es tomar la mayor parte de información, entender la información y principalmente dirigirse a la persona. Si uno tiene todavía más preguntas, dirigirse a la persona que específicamente puede contestar preguntas individuales, que es como su médico, la persona que puede contestar preguntas específicas individuales de cada persona. Ok, so, sigamos con las preguntas. Okay. Gabriela. Buenas noches, mi nombre es Gabriela Romero y quería preguntarle en qué momento uno va a decidir qué vacunas, porque a lo que yo tengo entendido, llegas y es la que te toca. Entonces, si nos estamos informando para verificar cuál es la que más nos conviene, en qué momento nosotros podemos decidir cuál vacuna ponernos. So her name is Gabriela, and she wanted to ask you at what moment is it become your choice? Because basically, you know that they're just calling you and telling you to go take the vaccine, but you don't have a choice as to which vaccine they're going to give you. Which vaccine do you want? ¿Cuál es la vacuna que tú quieres? No, what she's saying is that you're not given that choice. They schedule la Moderna o la Pfizer, que son las que han salido. Pero ¿en qué momento uno va a decidir yo quiero la Moderna o yo quiero la Pfizer? So she can't really go and tell them I want the Moderna or want the Pfizer because they just schedule the appointment. They don't let you choose. Okay. Yeah, there's not enough. Yeah, you're right. They don't have enough so they can, pick off the shelf. Well, I got Moderna, I got Pfizer. Which one do you want? So if you know you want one of them and they offer the other, you would have to say no and say, let me know when you have the other. Hasta ahorita dice no hay suficiente supplies para poder decir, pues sí, mira, aquí está la Moderna, aquí está la Pfizer, déjame darte una o la otra. So no hay suficiente supplies, no sé cómo, para poder tomar esa decisión. Así que si usted no quiere tomar la que están dando, tiene que esperarse hasta poder ir a otro lugar donde la estén dando. Veo que Lourdes está ansiosa de decir algo, la estoy viendo de allí, como es la enfermera del grupo, la vamos a dejar que hable antes. Yo he registrado a 10 personas. Tienes la opción, si tú te registras por la página de internet, cuando estás haciendo la aplicación te da la opción, te dice, aquí hay Moderna, este es el único medicamento que hay. Entonces, si tú quieres la Pfizer, te tienes que cerrar esa aplicación, entrar y buscar otro lugar que puede ser más lejos. Esa opción está disponible una vez que inicias el proceso, pero tienes que meter toda la información y antes de que llegues a hacer la cita, te dicen, porque te permiten bajar todos los documentos sobre esa vacuna. Entonces, sí está, simplemente que tienes que pasar 15 minutos en registrarte y ahí es cuando te das cuenta. Desgraciadamente yo no he tomado se abrieron más páginas, más lugares, entonces no tengo registrado. Antes sí sabía qué vacunas dónde estaban, pero ya hay muchas más lugares. Por eso, 15 minutos, si no está ahí la vacuna, empieza en la misma página, en otra ubicación.
Es lo único, y así tú tienes el control. Gracias, Lourdes. Ok, gracias. Muy buena información. So, and what she said was just that technically you have to take the time. You kind of have to do the whole process, log in, get through the whole application, and once you get to a certain point, it gives you the option. It tells you which vaccine they're administering. If you don't want to take that vaccine, you technically have to stop and go through the process again. And it's just lengthy because you have to go through the process again until you find a location where they are administering the one that you want to. That's what Lourdes was saying. Elizabeth, I have a question for Aaron on the same subject when it comes to Pfizer, Moderna. Aaron, are you familiar with Johnson & Johnson's version that's supposed to be coming out at the end of the month, and that it's really just a one dose instead of the double? So, una de las preguntas que está haciendo Fernando en la misma línea de lo que se estaba hablando es de que le está preguntando a Aaron si él está con conocimiento de la vacuna que ya está por salir, que es de Johnson & Johnson, y es de, van a ser una dosis y no dos. Yes, we have 2 vaccines approved, but that's not going to stop the companies, the pharmaceutical companies. They're going to keep producing because these 2 vaccines have things that make them difficult. So él está diciendo de que tienen 2 vacunas aprobadas, pero eso no va a parar a todas las compañías farmacéuticas a hacer otras, porque pues está la demanda, ¿no? Ajá. So, you need 2 doses. It'd be better if there's a vaccine, really need 1. You have to keep them very cold. It'd be better if the vaccine you could keep, on the shelf, room temperature. So hay, por ejemplo, ahorita tienen dos vacunas aprobadas y las 2 requieren, sería mejor que, y ellas requieren una temperatura muy específica, tienen que estar frías, y sería bueno que no tuvieran que ser, sería mejor que fueran de tiempo, que pudieran estar sentadas en los estantes. Entonces, dice, pues hay cosas que no, pues las compañías farmacéuticas van a salir con sus propias. So there's going to be others like Johnson & Johnson that'll come on the market, but there's important things about this one that are good to know. Van a haber otras que van a salir al mercado, como la que están hablando de Johnson & Johnson, pero hay cosas que son importantes tener en mente. So this one works because it uses a genetic code to get your body to boost its immune system to fight specifically only COVID. Esta funciona, hay 2, ¿verdad? Pero estas Pfizer y Moderna usan un código genético para estimular la respuesta inmunitaria contra el COVID. It was completely created on a computer. Fue completamente creado en una computadora. There were no, stem cells, no other types of cells used. No, estas fueron creadas sin virus vivo o inactivo. Also, there's no virus. There's no active or inactive virus or partial virus they're putting into anybody. La primera edición secuencia diseñada por computadora, no se utilizan células en la creación, son sin virus vivo, atenuado o inactivo, sin base de proteínas y no es una vacuna de ADN. So there's things about this vaccine that people like, and there's things that make it a problem. So hay cosas en estas vacunas que las gentes les gusta y hay otras cosas que causan problemas. But there will be other vaccines coming on the market, and so there should be more choice. Sí, sí sabe él que van a salir otras vacunas en el mercado y eso va a dar también más opciones. Okay. A ver, continuemos con las preguntas porque veo varias manos y no quisiera que se fueran sin la pregunta. Ok, so iPhone Victor, no sé quién está allí detrás. Sí, buenas noches. Hello, everybody. I don't know if you guys can hear me. Yes, we can hear you. Okay, I guess, bueno, I'll translate both ways. Yo sé traducir. Okay, good.
I guess my concern right now, I started reading a little bit into it. I have a 14-year-old and a 12-year-old. The 12-year-old is autistic. I was listening last night into the news where MIS-C, inflammation of the children's brain organs, has been something the COVID has been affecting children. So far, I've seen that 26 children have passed away. Mi pregunta es lo siguiente. He mirado en las noticias que se llama MIS-C, que inflama los órganos de los niños, especialmente a todos esos niños que han contraído el COVID. Mi pregunta es, ¿cómo es que este nuevo medicamento, no va a tener unos side effects más fuertes? How will this new vaccine won't cause a major reaction in our children? Like I said, as a parent, that's my concern with my 14-year-old, my 12-year-old. But at the same time, you keep on hearing this concept that immunizations don't affect our children. My youngest, we can't give him the flu shot because he backtracked. So when I hear people saying that immunization doesn't affect a human being, I totally disagree with that because it affects my child. And I go with other parents that I'm in a group with, it affects their children. So a lot of parents don't give their kids the flu shot because they backtrack. So having a 12-year-old give him the flu shot and he becomes a 5-year-old in less than 3 hours, that does not make sense to me. And I understand what you're saying. It's our option if we want to give the vaccine, but that's not the way the government is putting it right now. If I want to go to Mexico, I better have get the shot. Ahora les estoy preguntando, ¿cómo es que no lo está requiriendo el gobierno que nos tomemos las vacunas? Si están diciendo que si quiero ir para México, quiero ir para Hawái, tengo que tener la vacuna. A mi niño no le puedo dar the flu shot porque se me... You on mute, Victor. I'm sorry. The phone is acting up by itself. So yo a mi niño si le doy la vacuna de la gripe, se me atrasa. De tener un niño de 12 años, se me hace un niño de 5 años. Y por 3 semanas quieren dar nomás como su mamá. So, se me hace un niño de 5 años. So that's my concern. Ese es lo que a mí me da el temor. Yeah. Gracias. Thank you. Yeah. Yeah, they did not include children into the trials, so the vaccine is not approved. Pfizer is not approved for anybody 16 years and younger. Moderna is not approved for anybody 18 years and younger. So they won't give it, shouldn't give it, can't give it to children. So, la respuesta que él está diciendo es de que ninguna de las dos vacunas ha sido aprobada para niños. La Pfizer no ha sido aprobada para niños de menos de 16 años y la Moderna para niños de 18 años. So, en este momento realmente no está aprobada para dársele a niños. And the reason is that this vaccine works by stimulating the immune system and getting a response out of the immune system. Y la razón por la que esta vacuna no ha sido aprobada para niños es porque esta vacuna actúa activando el sistema inmune. And children have stronger immune systems than adults. Y los niños por lo general tienen sistemas inmunes más fuertes que los adultos. So they don't want to give a vaccine that works on the immune system to people who already have really strong immune systems. No le quieren dar la vacuna a personas que para activarles el sistema inmune cuando ya de por sí tienen un sistema inmune más fuerte. Yeah, so Pfizer and Moderna are doing clinical trials, like 14 to 15, 12 to 13. So, Moderna y Pfizer están haciendo en este momento, grupos de prueba, ¿no? En esos grupos de 14 a 15, de 12 a 13. Yeah. But there's no results yet, and so it's not approved, and so children can't get it. So, no está aprobada, so los niños no la pueden tomar en estos momentos. They also don't really think of this as a disease for children. England, the United Kingdom, just says this is not a children's disease and will never be thinking about or treating children. So, en muchos lugares no piensan que esta es una enfermedad para los niños, o piensan que nunca van a considerar esto para los niños. I don't know. In my family, my sister has 5 daughters. Oldest one is 18,
18-year-old works at Walmart. She got COVID. She got sick. None of the other girls, the younger girls, ever tested positive. So él está diciendo en lo personal de su familia, su hermana tiene 5 hijas y una de ellas trabaja en Walmart, tiene 18 años, ella contrajo el COVID, pero ninguno de los demás lo agarró. I don't know if other people had something similar where you see, the older people in the household are getting sick, younger people are not. A lo mejor ustedes también conocen de casos iguales donde los mayores obtienen el virus y otros, los más pequeños no, los más jóvenes no. Yo pienso que me gustaría contestar las 3 manos que veo levantadas y después abrirlo para cualquier otro comentario. María, ¿tiene una pregunta? Mi pregunta, my question is, I myself, I am super allergic. I am not like a super allergic, but I am very reactive to codeines or to sins. Actually, it's unpredictable. Nobody knows. And I was in many years ago between life and death situation. I probably going to be, it's like a error, an arrow, it's like you don't know exactly how the reaction. I will not actually put it. I hope that they are not mandated. I am very healthy, but I hope no. But then they have not really do any research in regard to people that are, how they know how people are going to be reacting, to the, que le estaba diciendo que yo particularmente soy alérgica tremendamente al, por ejemplo, el codeín, es mortal. Y ellos no supieron, sino cuando ya me dieron una porción súper mínima de bebé, que básicamente me puso entre la vida y la muerte. Entonces, ¿cómo hacen aquellas personas, lo cual nunca han sido, no toman drogas, como en mi caso, no toman nada, si llegan a tomar esto, cuál sería la reacción? Maria, could you actually restate the question? The question will be, how do you know that nobody knows the reaction of the vaccine, especially on people that are very, they never took it, like I never took any drug, I never took any medicines, even when little, nothing. And if I take something, my body might react to it. But the doctors will not know because I don't take drugs at all, I am clean. Yeah, so for you, if you decide to take the vaccine, you'd want to just tell them you have allergic reactions to watch you. Everybody stays there for 15, 20, 30 minutes. And then if you're having some type of reaction, then they'll have the EpiPen ready for you. The problem is that I may be reacting. Actually, my allergic to the EpiPen, and I will not put that in my body. I don't allow any drugs in my body. My body fight any illnesses on its own. And if they put something strange, my body will react at the point that I might die. So you wouldn't take the vaccine either? I probably will not. So if they mandate it, I probably will say, no, I'm sorry. I might go to jail, but I will not do it because I have to be very careful about that. Mm-hmm. Yeah, I haven't seen them mandate it. And I think they're planning that there's going to be a certain portion of the population who can't take it or won't take it. And their goal is, the state's goal is to get everybody else who is willing and can take it to get it too. That way, if I'm able to get it, but you're not able to get it, then we're, I'm by me getting it, I'm protecting you. Yeah. I wanted to just ask you a question before we go on, because I think it's really important for everybody to know is for the people who do want to take the vaccine, right now we're asking the regional centers to provide a letter or something that allows families to say that they are providers, right, of a person with a disability, because some families don't just have an IHSS stub or something like that, but they are providers for some of the family members. Are you aware of how the regional centers should react to this request? Yeah, did you see did you get the letter that the DDS and Nancy Bargeman released yesterday? It was for parents who are providing care.
I was at a meeting today where from North Los Angeles County Regional Center. Where Sí, Elizabeth, Fernando y tú la tienen. Sí, Mira yo tu sé. teléfono. I know, but I'm just responding to him that we asked that question today at one of the regional centers, and they said that they're in the process of talking about it and figuring out how they're gonna, do this for the families. Mi pregunta a él antes de que de ahorita era de decirle que algunas personas no, para las que sí quieren tomar la vacuna, ¿cómo pueden hacer para comprobar que son proveedores? Como por ejemplo, a veces uno es proveedor, el otro no, en la familia, esposo, esposa, o algunas personas no son proveedores, pero sí son proveedores de sus hijos. Entonces se le está pidiendo a los centros regionales que hagan una carta que indique eso. Y